Mesa para debatir sobre la composición de los alimentos. Les voy a recordar que al final tenemos la entrega de los galardones. Vamos a sortear, a ver si no me olvido, en el restaurante Extraperlo, un menú degustación para 2 personas, entre los que han asistido a Ecológica y esos 3 lotes de productos ecológicos que tenemos ahí. Toli y yo teníamos preparado, esto lo veníamos preparando hace unos días, pero es que ayer soltaste la primicia, me la robaste a mí, que soy periodista, la primicia de los 14, no te pudiste aguantar. Ayer te conocimos, así que voy a empezar por este lado de la mesa y voy a continuar la conversación que tenía hace un ratito en uno de los descansos con María Kindelan, hablando de la composición de los alimentos. Ella me hablaba, y cometo una infidencia personal, me hablaba de un cambio de vida radical cuando se dio cuenta de que tenía que cambiar la forma de alimentarse. Y me hablaba María de salud, me hablaba de comida emocional, de emociones, de cómo nos afecta o de cómo nos beneficia. Yo creo que es mejor hablar de cómo nos beneficia lo que nos alimenta y el cuidado que tenemos que tener, pero no todos lo tenemos, María, no todos tenemos esa educación, ese cuidado, el mirar las etiquetas, el dedicar tiempo a la alimentación, como decía esta mañana mi compañero de Canal Sur Televisión, José María Montero, que dedica muchas horas a cocinar. Es tan importante para la salud emocional el mirar el detalle. Después de lo que hemos oído estos 2 días, yo creo que sí, pero yo creo que María, que además viene con su libro, ahora hablará de su libro, María, que es consultora en salud y es la que nos va a contar ahora lo que hace, pues adelante, María, cuéntanos por qué es tan importante cuidar lo que hay dentro de los alimentos y cómo nos beneficia. Adelante, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, lo primero, muchísimas gracias, Javier, y a toda la organización por esta invitación y por compartir esta mesa también con compañeros de lujo. Es un placer estar aquí hoy y desde luego que es importante. ¿Cómo no va a ser si es nuestro combustible vital, ¿no? Después del aire que respiramos es desde luego la gasolina que necesitamos para vivir. Pero ya no es solo eso, o sea, es que no solamente tenemos... A ver, ¿ahora sí? Sí, no solamente... Tienes que acercarte bien porque si no, Muy bien. lo más posible. Vale. Pues, como digo, hay muchos niveles de nutrición. No y por ahí suena, perdón, ¿sí? Suena un teléfono, suena un vídeo, suena algo. ¿Qué es? Ya. Adelante. Nada. Respondiendo a tu pregunta de si es importante, por supuesto, ¿no? Decía que no solo comemos porque lo necesitamos para sobrevivir, sino que los alimentos son algo más, ¿no? Son una relación para toda la vida. Digamos que son los productores de la calidad de sangre que vamos a ir generando para el resto de nuestra vida y por supuesto, son una medida también de prevenir desajustes en un futuro, incluso son un instrumento también para tratar muchas de esas enfermedades. O sea, fijaros qué de cosas, no solamente algo para llenarnos el estómago, sino que la nutrición va mucho más allá, ¿no? Por eso hablamos muchas veces de la diferencia entre alimentarse y nutrirse, porque nos nutrimos a muchos niveles, no solamente en el plano físico, sino que lo necesitamos también en un plano emocional, sensorial, que es súper importante. Esto la gastronomía lo sabe, forma parte de nuestra cultura, es otra forma de socializar, ¿no? Es una parte de nuestra ideología. Incluso aplicamos mucho conocimiento, a veces confuso, de toda la información que hoy ronda, ¿no? en los medios de comunicación sobre lo que se debe comer y lo que no. O sea que es importante. No voy a decir tu edad, que me la has reconocido, pero me comentabas, y ahora hablamos de eso, voy a darle paso también a Felipe ya, que tienes ahora más energía que cuando tenías 30 años, por ese cambio que has introducido en tu forma de alimentarte. Eso, ¿no? es. Para mí fue una revolución entender primero cómo funcionamos a todos los niveles, sobre todo energéticos, y luego porque nos empeñamos muchas veces en contabilizar calorías, ¿no? Y esto que me proporciona y tal. No. Hay un concepto, yo creo que es mucho más importante por encima de todo eso, que es la vitalidad que me dan los distintos alimentos, no solo por su naturaleza, sino por cómo aplico el sistema de cocción, qué momento del día lo consumo, y luego también entendiendo cómo somos cada uno de nosotros
nosotros y qué es lo que necesitamos. Y eso fue lo que realmente hizo que yo recuperara mi vitalidad en un momento que la estaba minando absolutamente por desconocimiento. Felipe del Valle Pascual, nutricionista del Centro de Excelencia para el Tratamiento de la Obesidad en el hospital o la clínica Quirón Salud Sagrado Corazón. Felipe, ¿qué os encontráis vosotros ahí? Tú vas a hablar, me imagino que te vas a enfocar en obesidad. ¿La obesidad es algo que se puede evitar? Y perdona la pregunta tan directa desde el desconocimiento. ¿Qué es la obesidad? ¿Es una patología? ¿Es una enfermedad? ¿Se puede curar? ¿Se debe curar? ¿Cómo se trata? ¿Y hasta qué punto? Me imagino que sí, el considerar la composición, lo que comemos para una persona con obesidad, tiene una importancia que me imagino que en muchos casos es vital, ¿no? Adelante, Felipe, buenas tardes. Bueno, pues muy buenas tardes. Muchas gracias a la organización por invitarme y para mí también es un placer compartir mesa con estas dos ponentes. Nosotros trabajamos en el Centro de Excelencia para el Tratamiento de la Obesidad, en Quirón Salud Sagrado Corazón, y abordamos, digamos, a pacientes con obesidad en toda su magnitud, ¿no? Hacemos tratamientos, como digo, en toda su magnitud, hacemos tratamientos no quirúrgicos y tratamientos quirúrgicos en función del grado y del tipo de paciente que tenemos. Dentro de los tratamientos no quirúrgicos formamos un equipo pues amplio con endocrinos, médicos digestivos, cirujanos, psicólogos, preparadores físicos, nutricionistas y lógicamente abordamos la patología obesidad como una patología, ¿no? Ya no solamente la Organización Mundial de la Salud, sino sociedades como la SEDO y otras instituciones de reputación acreditan como que la obesidad realmente es una patología crónica. ¿Vale? Esto es importante que lo sepamos, que es crónica, no desaparece, puede, digamos, mermarse un poquito, pero el paciente obeso, desgraciadamente, va a ser siempre obeso. Es multifactorial y muy compleja, ¿no? Entonces, abordamos este tipo de pacientes, este tipo de patología en toda su magnitud. ¿Por qué es tan compleja o por qué es una patología, digamos, crónica? Bueno, porque el paciente obeso sufre disfunciones, digamos, de las sensaciones, digamos, de la regulación del apetito, del hambre, de la saciedad. Son disfunciones neuroendocrinas que están influenciadas, pues, ya sea por la microbiota, por el ambiente, por la genética, por muchísimos factores, y eso es complejo de solucionar, ¿no? Entonces, como digo, teníamos tratamientos quirúrgicos, no quirúrgicos, y dentro de los tratamientos no quirúrgicos abordamos la patología también con tratamientos novedosos, que son los análogos del GLP-1, que seguramente habréis escuchado mucho hablar, pues bueno, de los diferentes, no quiero utilizar marcas comerciales aquí, pero bueno, muchos medicamentos de tratamiento farmacológico actuales que ayudan mucho a combatir la patología obesidad, ¿no? Y bueno, creo que he respondido un poco a lo que me preguntaba. Y a esa patología, Felipe, ¿cómo se llega? Centrándonos en el foco del foro de Ecológica COP, ¿es evitable esa patología modificando patrones de alimentación temprana en los menores? Y en ese sentido, ¿cómo está la situación? ¿Os estáis encontrando mucha obesidad infantil provocada por hábitos alimenticios no apropiados? Eso es una de los problemas actuales, la obesidad infantil. Está demostrado que una obesidad infantil condena a ese futuro adulto a que tenga un 50% de probabilidad de tener obesidad. Y es que, bueno, ahora justo me ha salido la idea. Yo tengo un bebé de 7 meses, que ayer fui al pediatra, y yo soy nutricionista, y yo veo a mi niño, ¿no? Y veo que tiene una composición corporal perfecta, es decir, no está escuálido, tiene sus tetitas, tiene su barriguita, tiene sus mofletitos, y tiene un percentil 3 de peso. Entonces, claro, la pediatra se alarma, el percentil 3, tiene un percentil 57 de estatura. Y dices, tú, ¿de dónde viene este percentil? El percentil realmente viene de que el percentil 50, que sería, digamos, la normalidad, es el 50% de los niños que están en la edad
de ese marco de edad con el que fue mi niño 7 meses, por ejemplo, ayer, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que el 50% de esos niños hay muchos casos de obesidad y están desviando la balanza o la gráfica hacia la derecha. Perdona, ¿obesidad ya con 7 meses? Sí, sí. ¿En esas edades tan tempranas? Efectivamente, puede existir obesidad. Realmente no están diagnosticadas como obesidad porque es difícil, nada más que tenemos, digamos, como el peso, eso es otro tema, otro debate que si quieres podemos sacar a la luz, realmente si el peso es un marcador objetivo para determinar si hay o no obesidad, ¿no? Que eso es otro tema. Pero realmente se ven casos en los que niños con estos meses que se ven con sobrepeso y sobrepeso graso, ¿no? Toli, no sé si todos los que nos acompañan hoy estuvieron ayer por la tarde, muchos creo que sí. A ver si resumo bien el titular que nos dabas. Has tardado 7 años en identificar o en sacar de tus productos, de tus postres, esos 14 alérgenos que es obligatorio declarar. Y lo vendías con emoción, como una primicia. Entiendo por qué es muy importante. Para personas que tienen celiaquía, intolerancias al gluten, que no pueden comer huevo, que no pueden comer soja, ¿por qué empezaste tú a estudiar la composición de los alimentos y a sacar todo eso, cuyo resultado no se nota? Porque te digo que triunfaste en mi casa, con los 2 postres que llevé. Me alegro. Antes de nada, daros las gracias pues, por esta intervención y también me uno a mis compañeros que estoy encantada de compartir mesa con mis 2 compañeros. Y pues, ¿qué me motivó a mí para esto? Pues esto fue un proyecto que empezamos efectivamente hace 7 años, en el que en principio ya era un reto importante hacer pastelería sin gluten y sin lácteos. No solo quitábamos la lactosa, que todo el mundo es la gran conocida como las intolerancias más conocidas, sino también la proteína de la leche. Ese fue nuestro primer reto. Y poco a poco, pues, ten en cuenta que lo que hay en el mercado es muy poco y no son fiables los productos que hay. Entonces, los mismos clientes te iban demandando que fueras desarrollando productos. Oye, ¿por qué no sacas sin huevo? Oye, ¿por qué no sacas sin esto? Y nada, así poco a poco, pues fuimos quitando el huevo, fuimos quitando cada vez un poquito más y hasta que hemos llegado a quitar las 14 alérgenos de obligada declaración. En mi caso te puedo decir que tú me dices, festejaste mucho con una noticia, como una primicia, pues por supuesto. Ten en cuenta que cuando yo empecé esto, en una pastelería no me puedo apoyar en una bibliografía, no hay una bibliografía previa en la que apoyarme. Entonces empecé, como se dice aquí en mi tierra, como pollo sin cabeza, ¿no? Pruebas, errores, y de ahí salían los productos. Estaban buenos, pero era el resultado de eso. Yo no tenía digamos, agarrado por las riendas, hasta que llegó un momento que dije, o sea, esto tengo que hacerlo con sentido, con conciencia, y di un cambio, y hasta que entendí que yo tenía que formular mis propias recetas. Para eso tenía que conocer los ingredientes, tanto los que no puedo utilizar como los que sí puedo utilizar. O sea, tengo que conocer el ingrediente desde su composición, no solo las funciones que busco en él, sino desde los lípidos, los hidratos de carbono, las proteínas, las fibras que contiene, porque así podré buscar qué sustituto vegetal puedo utilizar para que me dé ese resultado. Entonces sí, es una noticia muy que estamos celebrando con mucho ahínco, porque también nos abren muchas puertas y podemos llegar cada vez a más personas. Me tengo que reconocer que es un tema que entró en casa por los niños hace un par de años. Celiaquía. No celiaquía, es intolerancia al gluten. En el caso de Luca, en el caso de Sofía, que si la fructosa, que si la glucosa, que si el SIBO, en fin, es un mundo en el que andábamos como pollo sin cabeza, ¿no? Y esto es una cuestión de educación en la que nos metemos quienes tenemos en el entorno familiar o personalmente algo de esto. ¿Quién toca tu puerta para decirte, oye, Toli, ¿por qué no me preparas postres sin huevo, postres sin gluten, postres? Porque cada vez el número es mayor. Yo no sé si tú tienes... Lamentablemente empezamos a llamar a la puerta cuando tenemos un problema cercano. Eso nadie es consciente ni se conciencia hasta que en verdad
no tiene a un familiar, a un amigo, pero sí es verdad que cada vez somos más las personas que tenemos a alguien cercano que lo padece o lo padecemos nosotros mismos, ¿no? Entonces, ahí es cuando empezamos a tomar conciencia de que verdaderamente es un problema. Y es un problema real, es un problema que va en aumento. Esta mañana nos han estado hablando del trigo, que por eso, por los pesticidas, están aumentando la celiaquía a un ritmo bestial, y luego las alergias, las intolerancias. O sea, tenemos que ser conscientes todos, pero sí es verdad que no nos damos cuenta hasta que no nos toca la fibra, digamos, emocional, porque esto es más... y la fibra emocional, como decía antes María, esa la toca bastante. O sea, porque cuando una persona padece una alergia, una intolerancia, una celiaquía, no sufre tanto por lo que no puede comer como por lo que no puede compartir. ¿Sabes? Y, o sea, que María, ¿tú qué te encuentras? Tú vas a empresas preocupadas por la alimentación de los trabajadores, tú vas a familias que tienen un tema personal o un tema con los niños. ¿Cuáles son las realidades y cómo las afrontas, y qué tan difícil es cuando se comunica, oye, pues soy celíaco, oye, pues el cambio de vida tiene que ser total, ¿no? Sí, a ver, es verdad que independientemente de que sea un grupo familiar o una organización, lo que yo he podido ver en estos años es una gran desconexión realmente con la alimentación. O sea, es verdad que las tecnologías avanzan enormemente, como sabemos, en todos los sentidos, pero las personas estamos cada vez menos atentas aquello que realmente es básico y vital para nosotros, pues porque parece que la sociedad también nos está impactando constantemente con el no tienes tiempo, pues no pierdes el tiempo, entonces llama, pídelo, cómpralo, en fin. Entonces, antes en los debates anteriores, que me han encantado, por cierto, donde se hablaba de recuperar valores de la comida y de la cocina casera, eso es lo que yo veo, empieza a palpar que tanto en los hogares como en las empresas, pues a pesar de que estamos muy avanzados en ciertos aspectos, en otros estamos muy atrás. Y en las nuevas generaciones se ve porque simplemente cuando ya repasas con ellos qué es lo que suelen comer, cenar, etcétera, bueno, pues se ve que van a lo industrial, ultraprocesado, cómodo, rápido, sin tener ninguna conciencia de cómo eso les afecta, ya no solo a su rendimiento físico, sino cognitivo. Más si estoy en una empresa, pues trato de que entiendan cómo afecta eso a su rendimiento laboral, neuronal, a su descanso, la higiene del sueño, a su estado de ánimo. Entonces, ahí es donde veo una mayor lacra en estos momentos. Sí. Y Felipe, en Sagrado Corazón hacéis campañas, no sé si con asegurados, tenéis un mapa de la incidencia que tiene este tipo de patologías en la población. Yo te preguntaba antes por la parte infantil, ¿no? ¿Está bien estudiado? ¿Se sabe en qué situación estamos? ¿Mejor, peor? En España un 40% de la población tiene sobrepeso u obesidad. Entonces estamos hablando de un número de población elevadísimo, ¿no? Y sobre todo, antes se me ha olvidado comentar, que me gustaría no dejarlo olvidado, que al final la obesidad, la patología obesidad, como estábamos hablando, tiene un estigma muy fuerte. Es decir, el paciente obeso está, digamos, como condenado a esa imagen que tiene la sociedad sobre ese paciente, que tiene una patología, como el que puede tener una hipertensión, una diabetes o una hipercolesterolemia, ¿no? Está condenado a que tiene un estigma desde el punto de vista de que parece que es voluntario el que él quiera estar así. Es decir, que no tiene la fuerza de voluntad suficiente como para controlar su alimentación, controlar lo que come, y realmente hay una biología detrás, hay un sistema, como digo, complejo neuroendocrino que le hace a este paciente pues comer más de lo que debe o quizás gastar menos de lo que debe, ¿no? Entonces esto es importante también saberlo, que al final el que tiene una hipertensión, una dislipemia, pues si se está tomando su pastillita todas las mañanas, pues no hay ese estigma, ¿no? que sí que tiene o que sufren los pacientes con obesidad. Porque al final del día lo que se piensa que es en un número de calorías sin pensar en considerar qué calorías estoy consumiendo. La educación tendría que ir por ahí. No sé, alguien comentaba ayer una dieta Harvard, puede ser, que le pedían Ana, me parece, el plato Harvard, creo que era,
el proteína, hidratos de carbono, alguien comentaba... El plato de Harvard no deja de ser una proporción, ¿no?, ideal de... Lo comentaba alguien de un hospital, sí, de Quirón, precisamente, ¿no? Efectivamente. Que algo tan básico, cómete una proteína, cómete un hidrato de carbono... De hecho, venden un plato, que es así, que venden la mitad de ese plato es proteína, un cuarto de ese plato es hidrato de carbono y el otro cuarto es vegetales, ¿no? Pero es una idea sencilla, ¿no? Sencilla para que la población la mayoría de la población pueda acceder rápidamente a cómo puede ser la distribución de un plato de lo que come. A lo que me decías de ese balance energético, eso al final es un poco el quid de la cuestión, pero no es todo eso, ¿vale? No es todo eso. En definitiva, en nutrición, en medicina, no siempre 2 más 2 son 4. Y en definitiva, nosotros, lógicamente, para el paciente que necesita perder peso, necesitamos generar un déficit calórico, en resumidas cuentas, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Pues que la ingesta calórica, energéticamente hablando, esté por debajo del gasto. Así el paciente va a perder peso. Pero hay muchas cosas ahí que pueden afectar, ¿vale? Como puede ser, por ejemplo, el metabolismo de un paciente, la masa muscular que tenga un paciente, o bueno, muchos aspectos sociales, emocionales, que eso María pues podrá hablarnos mucho más, que le hace a ese paciente realmente pues comer más de lo que realmente necesita o llegar hasta un nivel de saciedad patológico, ¿no? En demasiado realmente de lo que pudiera necesitar. Toli, tú estás en el canal Oreca fundamentalmente. ¿Quiénes son tus clientes y por qué te piden el producto? Porque me imagino que hay una demanda por parte del comensal, del cliente, por este tipo de productos. Sí, nuestros clientes tenemos una tienda online y que el cliente, cualquier persona puede comprar nuestros productos, pero sí tenemos una gama para el canal Oreca, porque efectivamente ese mercado no estaba cubierto y tenemos distribuidores a nivel de España, porque los restaurantes no tienen las infraestructuras, ni los hoteles y demás, los catering. La contaminación cruzada es imposible evitarla y entonces pues nosotros le proporcionamos ese postre de ese evento, de esa celebración o de esa cena, ya que todos nuestros productos están en envases estancos y demás, que garantiza pues que no hay riesgo de contaminación cruzada. Yo siempre digo que no solo vendemos dulce, yo vendo también seguridad. O sea, no hay nada más importante para una persona que tiene alguna restricción alimentaria, llamémoslo, que comerse algo con garantías, con seguridad. O sea, esto también, sí es verdad que tenemos la IFS Global Marte, tenemos varias certificaciones que no solo porque yo te lo diga, sino porque efectivamente esto es así y te lo puedes comer con garantía y con seguridad. Y María, la realidad cuando tú haces una consultoría familiar, ¿cuál es? Porque al final... Creo que esta mañana se hablaba en la mesa de mujeres en la gastronomía también, ¿no? Cómo se van perdiendo las recetas de las abuelas, cómo se va dedicando cada vez menos tiempo. Tú puedes recomendar lo que tú quieras, pero después la vida diaria de una persona, de una familia, está ahí. Es fácil acceder, es fácil ir a comprar, no tanto precio, a un mercado. Cuando tú después quieres ver los resultados, esa familia se lo ha tomado en serio, o al final es como tómate la pastilla, como me pasa a mí. Antibiótico 10 días y al cuarto día ya el antibiótico lo he olvidado, ya no tiene efecto. Suele pasar también esto con la dieta cuando a lo mejor no se ve que es un problema tan tangible, ¿no? Claro, o sea, lo primero hay que abordarlo como una transformación realmente. O sea, a mí no me gusta hablar de dietas como tal, con todo el respeto. O sea, existen las dietas, evidentemente, con fines terapéuticos, pero es verdad que la persona lo percibe como una restricción y ya empieza con una actitud un poco negativa, ¿no? En ese sentido. A mí me gusta hablar de aprender a comer, de, por supuesto, explicar a la persona qué es lo que necesita y por qué, dependiendo de su condición física y energética, y a partir de ahí empiezas un viaje, es un acompañamiento en el que se transforman muchas más cosas, muchos comportamientos. Es verdad que hoy en día ya con tanto el historial clínico como con la historia de hábitos de la persona, como todos los estudios, que sabemos que hay avances enormes hoy en día para saber el estado de la microbiota, que ya nos da mucha información. También podemos hacer estudios de ADN hoy en día, lo cual nos lleva a una nutrición súper personalizada y algo accesible a todo el mundo hoy en día,
que antes solo parecía que lo hacían los deportistas de élite y hoy podemos saber todos cómo estamos también hechos a nivel genético para ver si de verdad tenemos predisposición a asimilar mejor un nutriente, otro, riesgo de enfermedades, etc. Fíjate la cantidad de información que podríamos recoger de las personas para luego enseñarles a alimentarse bien. Y ya no solo eso, sino a vivir bien. Es decir, una alimentación es básica, que esté bien equilibrada, pero tiene que ir acompañada de muchas más cosas. Por eso hablo de este acompañamiento. Es un proceso en el que la persona tiene que aprender a descansar, tiene que aprender a moverse, tiene que aprender la importancia de conectarse con la naturaleza de vez en cuando, porque los que vivimos en ciudades también lo tenemos olvidado. Esto es lo que empezamos a llamar como medicina de estilo de vida, ¿no? Que incide enormemente en la condición de salud de la persona. Felipe, os piden cuando hay una... Perdona, sí, no, adelante. que quiero puntualizar, porque es que estoy totalmente de acuerdo con lo que ha comentado María. Al final, ahí es donde realmente tenemos que incidir todos los profesionales de la salud, ¿no? Porque al final a nosotros nos llegan muchos pacientes rebotados y ahora estamos en una época en la que se ve dietas milagros, ¿no? Dietas rápidas, pierde tanto peso en tan poco. Ahí eso realmente esto es pan para hoy, hambre para mañana. Es decir, nosotros tenemos que incidir en un... Quizás no cambios tan drásticos en cuanto a la composición corporal, pero sí cambios en los hábitos nutricionales o de hábitos de estilo de vida. Ahí es donde realmente va a estar el quid de la cuestión para que la pérdida de peso, que eso ya es salud, sea prolongada en el tiempo. Y eso es fundamental que lo sepamos, ¿no? Hay que huir de esas dietas milagros, de esas dietas prometedoras, de esas pérdidas de peso a corto plazo para conseguir un objetivo y entrar en el vestido o entrar en el traje o entrar en lo que sea, porque eso no suele ser buen acompañante, digamos, a medio o largo plazo. No, yo te iba a preguntar si es que suele haber alternativas en un paciente de tratamiento quirúrgico y tratamiento pues a partir de un cambio de vida de la dieta, ¿qué es lo que se elige? ¿El camino fácil? Y cuando es lo otro, ¿qué grado de abandono encontráis vosotros? ¿Es difícil? No sé, a lo mejor 8 de cada 10 pacientes a los que se les recomienda eso que estaba diciendo María, pues terminan cansados porque es un cambio radical, ¿no? Oye, me voy a poner a comer bien, me voy a poner a cocinar, voy a ir al mercado. Es complicado, entiendo, ¿no? Bueno, nosotros, imagino que igual que María, somos tan buenos profesionales que siempre atendemos a todos los pacientes pensando en que el 100% va a querer cambiar o vamos a conseguir que cambien los hábitos, pero la realidad no es esa. La realidad no es esa. La realidad es que hay pacientes que vamos a conseguir un impacto en su salud y otros pacientes, eso es, digamos, la opción A. Nosotros allí en Quirón pues tenemos un abordaje, tenemos un abecedario desde la A hasta la Z. No todos los pacientes son candidatos de la A, ni todos los pacientes de la B, y algunos son candidatos de la Z. Y simplemente, pues los candidatos de la Z no es simplemente un solo IMC, un solo peso, sino son pacientes que vienen rebotados de muchas dietas, que han hecho ya todas las dietas habidas y por haber y que ya están un poco cansados de dieta, ejercicio, patrones dietéticos y sobre todo que ya el estar en el peso o IMC que tienen, pues supone un riesgo para su salud. Dale, sí, adelante, María. Me encantaría poder y a partir de ahora dejo de preguntar y si queréis comentar lo que sea, por favor, para no ser yo el único que resuelve sus dudas, que las tengo y muchísimas, ¿no? Es que es un trabajo tan interesante lo que estaba comentando Felipe y complicado en algunos casos, pero es verdad que hasta ahora lo que he ido viendo es que el dar estrategias como muy a corto plazo, ¿no? El ir implicando a la persona en el proceso completo de cambio que es desde cuando va a la compra, ¿no? Y que empieza a tocar otra vez aquello que le va a alimentar, hasta ponerse metas muy cortas y graduales, ¿no? Que vea que es accesible. Decir, oye, pues a lo mejor vamos a empezar a poner atención en las cenas, ¿no? Que realmente es donde tenemos ahí una mayor ingesta descontrolada. Y solamente eso. Y entonces vamos poquito a poco observando cómo reaccionas. Y lo que sí veo es que cuando se ponen esas metas, se siguen estas estrategias alcanzables, la gente empieza a animarse. Porque por poquito que van haciendo, el cuerpo ya se limpia o duerme mejor. Entonces ya en el momento que activamos serotonina, ya estamos más contentos, nos vemos mejor, empezamos a entender que esto es para toda la vida, que ya no quiero hacer una dieta milagrosa con efecto rebote y tal, sino que es que me siento mejor así y esto es lo que quiero ir cultivando a lo largo de los años. Ahora es un trabajo terapéutico, es de acompañamiento
Esa retroalimentación positiva, ¿no? Esa rueda que una cosa buena te lleva a un comportamiento mejor, eso a un comportamiento mejor, hacer ejercicio, hacer y eso igual te llegan en pacientes a la inversa, pero nuestro objetivo es darle la vuelta a esa rueda, ¿no? Yo tengo una pregunta para Toli, porque bueno, me gusta un poco la gastronomía, la cocina. ¿Existe algún postre que tengas que no tenga ninguno de los 14 alérgenos? Acabo de decir la primicia. Me extraña realmente la complejidad, claro, realmente que un solo postre no tenga... Y se llama brota. Brota, ¿no? Ayer, lo presentó ayer aquí, sí. Te digo, porque por eso nos sorprendió tanto y el entusiasmo con que lo presentó, ¿no? Ese postre lo creé en exclusiva para este evento, ¿no? Indudablemente ese postre tiene 7 elaboraciones más las decoraciones. Tenemos muy buenos postres, pero no ese en concreto. Pues, o sea, todos hemos conseguido exactamente eso, que aparte de 100% vegetales sin gluten, todos nuestros productos estén libres de los 14 alérgenos. O sea que... Pensaba que hacía algunos sin gluten, otros sin lactosa, pero me parece súper Con la complejidad técnica que tiene, ayer ellos lo degustaron porque este tipo de postre tenemos todo el mundo la idea de que si es vegetal o es sin gluten, no lo pruebo porque no tiene que estar bueno, ¿no? Entonces se puede pudieron comprobar que los postres sobre todo tienen que estar buenos. O sea, yo puedo decirte que técnicamente y saludablemente es respetuoso, pero si después tú te vas a comer un postre mío y no te gusta, tú me dices no voy a repetir porque el dulce se toma en el momento de lo que hemos dicho antes, es un gusto, te permites ese placer, ¿no? Sí. Exactamente. Pero claro, dentro aparte de esto de los 14 alérgenos, procuro, en relación a lo que habéis dicho, por ejemplo, de la obesidad y demás, estoy muy concienciada, en el departamento estamos muy concienciados de que tenemos que el tema de los azúcares y demás, o sea que intentamos que todos nuestros ingredientes, aparte de las funciones, nos aporten otro tipo de beneficios para la microbiota, para la digestión y demás, y que seguimos desarrollando productos, tenemos proyectos y demás, o sea, creo que sí están libres de los 14 alérgenos. Enhorabuena, porque seguro que no es tarea sencilla. Pues me gustaría que probaras algo y en otra ocasión pues... Vale. Sí, la verdad es que tenemos un trabajo todavía que hacer todos en el sector de la hostelería, porque vemos que es una necesidad, pero empezando además por el propio personal, que son los que necesitan entender y conocer pues todos los desajustes que sufre la gente, que cuando salen afuera pues necesitan también poder disfrutar y socializar, y por eso pues animo mucho, ¿no?, al sector también a que se vaya formando, primero por su propio bienestar y luego pues para poder recomendar a los clientes opciones que sean aptas. Sí, yo quiero contestar un momento a María. Esta mañana precisamente lo hemos estado hablando las dos, que hay mucha desinformación. O sea, la gente sabe que existe el gluten, sabe que existen las alergias y demás, pero el profesional en concreto no sabe lo que tiene entre manos. Y por eso te encuentras las barbaridades que te encuentras. Ella siendo celíaca lo podrá comprobar. Tú si tienes algún familiar que te encuentras en bares que te dicen que si es sin gluten y lo encuentras un helado en la misma vitrina que está el de con gluten. O sea, hay una desinformación y una, no vamos a decir falta de atención, pero sí es verdad que tienen que dedicar más tiempo a ese cliente, pero pues, vamos, te lo digo con conocimiento de causa. Yo me he paseado toda España dándole clases a los comerciales de lo que tenían entre manos, de qué tienen, qué características y cómo venderlo, porque la verdad es más complicado y ahí la gente no está informada. Francisco, creo que tienes una pregunta por ahí. Hay dos corrientes y quería preguntaros qué opináis de ellas. Una de ellas de que en edad adulta el consumo de leche, dicen que el cuerpo, si realmente en edad adulta no debería tomar leche porque no hemos tomado nuestros orígenes, no consumían leche, por un lado, y el otro es la ayuda intermitente, que también es otra corriente que hay, y yo no sé si es buena, si es mala, me gustaría que diese vuestra opinión. Me lanzo yo, ¿vale? Mira, respondiendo a la primera pregunta, es súper frecuente escuchar eso, y no solamente en la edad adulta, sino incluso antes, ¿no?
yo siempre contesto lo mismo. Al final dicen, ¿no?, que somos el único mamífero que seguimos tomando leche después del destete. Pero, ¿tú conoces algún mamífero que sepa ordeñar? Que no seamos nosotros. Que sepa refrigerar esa leche que ordeña, que la sepa almacenar y que pueda consumirla libremente cada vez que quiere. Si tú a un mono le enseñas eso, no se sube más un árbol o por un plátano. Entonces, eso yo creo que explica en gran parte eso, ¿no? Independientemente de eso, al final es verdad que la industria alimentaria está cambiando mucho. Los cereales están cambiando mucho, las materias primas están cambiando mucho y nuestro sistema digestivo realmente no va a esa velocidad de cambio. Entonces, ¿qué ocurre? Por eso yo creo que es uno de los motivos por los cuales se han disparado las alergias, las intolerancias, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, la industria alimentaria, el marketing, la necesidad del ya, del ahora, hace que haya una revolución en este sentido y una inmediatez de generar productos, y nuestro sistema digestivo, desgraciadamente o afortunadamente, no va a esa velocidad de cambio. En cuanto al ayuno intermitente, no deja de ser una estrategia hipocalórica más, ¿vale? Nosotros la utilizamos, lógicamente, pero, como bien decíamos antes, ¿no?, mientras que balanceemos bien las cosas. ¿Qué quiere decir? No por hacer ayuno intermitente de 16 horas de ayuno, 8 horas de ingesta, vamos a adelgazar, mientras que no controlemos bien esas 8 horas de ingesta. ¿Qué quiero decir con eso? Si nosotros tenemos 16 horas en las que nos comemos, pero 8 horas vamos a ingerir muchas más calorías que ingiriendo durante las 20, por ejemplo, o 16 o lo que sea, pues al final no estamos generando ese déficit calórico que es lo que nosotros necesitaríamos generar con ese ayuno intermitente, o el objetivo por el cual pautamos ese ayuno intermitente, para generar simplemente esa dieta hipocalórica o algo diferente al paciente. Eso desde el punto de vista dietético, composición corporal, etcétera. Luego hay otras connotaciones, ¿vale?, desde el punto de vista de autofagia, etcétera, que van más destinadas a la salud y a las dislipemias, al control de la diabetes, de los azúcares y demás, que bueno, yo creo que eso generaría un largo debate que creo que no nos compete. Sobre el ayuno intermitente me gustaría añadir algo que siempre explico al respecto, porque evidentemente no todo el mundo puede hacer el mismo tipo de ayuno, ¿no?, y depende luego de muchas condiciones, pero es verdad que por la sociedad en la que vivimos y los ritmos en que vivimos y por cultura, pues en España especialmente cenamos muy tarde, ¿no? Entonces, lo natural, porque eso sí que favorece a todos los sistemas, el endocrino, nervioso, digestivo, etcétera, sería minimizar las ingestas o ya dejar de comer cuando se va la luz, que sería como lo que acompaña a los ciclos circadianos, ¿no? Y no comer nada hasta que realmente ya empiece a haber apetito con la luz. O sea, eso sería el ayuno, digamos, natural en una persona saludable, que beneficia a todos los sistemas, repara y limpia también el sistema digestivo, que es algo que no respetamos por cultura, costumbres o por lo que sea, que es de ahí de donde vienen luego muchos otros desajustes. Ese ayuno sí que podría ser, ya digo, un adulto sano, ¿no?, sin ninguna patología, realmente saludable, natural y fácil de hacer, porque al final son 10-12 horas que estás entre que ya dejas de comer, duermes y te levantas, pasa ese tiempo. Y eso sería lo que podría hacerse de una forma más general. O sea, la visita nocturna a la nevera, no. No puedo seguir haciéndolo, ¿no? No. Eso va contra natura, Javier. ¿Dani? Sí, yo me levanto temprano. Pensar siempre que es invierno, ¿sabes? Entonces, cenar prontito y desayunar tarde. Habéis hablado de horario. El horario de cena español versus el europeo. El europeo que tanto vemos aquí ahora en ciudades donde la presencia turística es importante. ¿Es saludable? ¿No es saludable cenar tan tarde? ¿Cenar a las 10 de la noche? Sí, tiene que ver mucho con lo que hablábamos hace un segundo, ¿no?, con estos ciclos. Es verdad que a partir de las 5 de la tarde el metabolismo se ralentiza
ya vamos a otro ritmo. No necesitamos, por lógica, no necesitaríamos ingerir tanta cantidad de nutrientes o calorías, en este caso, como en las primeras horas del día. A partir de ahí, pues entran muchos factores en juego, ¿no? Y es, pues eso, culturales, costumbres, etcétera. Pero si tuviéramos conciencia de esto, es verdad, y acompañáramos nuestro ritmo de vida, esos ciclos, de forma natural, es verdad que sí sentimos luego mucho más apetito en las primeras horas del día, en las tardes tenemos más energía estable y no esos picos que normalmente acusamos precisamente por esas subidas de azúcar en sangre a deshoras, y entonces estamos siempre como de bajón, de subidón, ¿no? con muchos desajustes. Pero de una forma sostenible, si hiciéramos algo más de caso a cómo funciona la energía en nuestro cuerpo a lo largo del día y lo acompañáramos con las horas de luz y teniendo las mayores ingestas en las primeras horas del día, pues esto no pasaría. ¿Alguna cuestión más, Dani? Yo simplemente un consejo para el desayuno, porque es verdad que, bueno, hablamos con María esta mañana, que siempre me llama mucho la atención cuando vamos a eventos, vamos a historias, y hay un catering para el desayuno, y siempre hay bollería. Entonces, debería ser de bollería pura, pero yo incluso debería de, creo que, no sé, ¿qué opináis de cuál debe ser esa primera comida de la mañana? ¿A las 6 o a las 8 o a las 12? Bueno, yo creo que eso nos llama mucho la atención a los nutricionistas, ¿no? A las personas que nos dedicamos a la salud nutricional, al igual que la nutrición en los hospitales, y eso creo que está cambiando, ¿no? Y es una realidad. Lógicamente, esos desayunos en las conferencias, en los congresos, etcétera, donde siempre hay bollerías, chocolates, etcétera, es una bomba, ¿sabes? Es una bomba y incluso en reuniones, conferencias de salud se hacen esos desayunos. Entonces, eso es lo que te llama la atención, ¿no? Entonces, ¿el qué, perdona? Sí, no, es una realidad, sería innegable, ¿no? Y realmente eso hay que cambiarlo, porque además considero que tampoco es económicamente tampoco lo más rentable, o sea que creo que se podría buscar un desayuno perfectamente saludable, perfectamente equilibrado y que fuese realmente rentable para la organización realizarlo, ¿no? Y desde el punto de vista de qué es lo ideal para desayunar, de mi punto de vista es, pues por ejemplo, un alimento proteico, ¿no? Puede ser por ejemplo, unas tostadas de pan de masa madre con largas fermentaciones, integral a ser posible. Pues puede ser, por ejemplo, luego que se le pueda echar pues un buen aceite de oliva, ¿no? Que antes lo hablamos, virgen extra. Y pues una proteína puede ser un huevo, un queso fresco, un pavo de buena calidad con un buen porcentaje de carne y jamón serrano, ibérico, de buena calidad, y luego, pues por ejemplo, fruta, que muchas veces nos olvidamos de la fruta, ¿no? No solamente en el desayuno, sino yo personalmente las separo de las comidas principales, pero realmente no hay ninguna realmente, simplemente por promocionar la media mañana y la merienda, que a muchos pacientes me gusta, o a muchas personas me gusta recomendarlo, porque al final, claro, nos llegamos indagas un poco en los hábitos de las personas y dicen, no, yo es que llego al momento de la cena con muchísimo hambre, digo, ¿y por qué no meriendas? ¿Sabes? Merienda, si tienes tiempo, lógicamente, si tienes trabajo, pero si puedes hacerlo, no llegues a ese momento de la cena generando tanta hambre, porque vamos a ser más tentados a comer cosas más calóricas y menos recomendadas. Entonces, creo que un desayuno pues, podría ser óptimo, desde mi punto de vista, sería este que te digo. Bueno, en unos minutos vamos a entregar los galardones de Ecológica COC, vamos a sortear las canastas de producto y ese menú degustación en extraperlo, pero termina la última mesa de este foro que con tanto cariño y tanto esfuerzo ha preparado Mónica Trujillano con su equipo, así que tenéis los tres desde allá para acá la enorme responsabilidad de cerrar el círculo. Algunos habéis estado desde ayer, otros habéis llegado hoy, habéis escuchado algunas de las ponencias. Desde vuestro ámbito de responsabilidad profesional, ¿con qué nos quedamos? Dadnos un titular, el Foro de Cocina Ecológica y Sostenible, según Toli Aguilar, según
Felipe del Valle y según María Quindelán, ¿cuál sería el cierre ideal para vosotros? Y con esto ya terminamos y Mónica, y entregamos los galardones. Vale, pues yo te diría que muchos pueden pensar que hace una pastelera sentada en una mesa hablando de salud, y pues creo que la salud no termina solo en la pauta médica, o sea, la salud también está en lo que comemos, en lo que sentimos cuando lo comemos, y también está como si podemos compartirlo o no, que para nosotros es muy importante la inclusividad. Ya te lo he dicho antes, o sea, nosotros no excluimos, incluimos incluso a esas personas. Y pues pienso que tenemos que ser conscientes, porque si las personas, podemos tener personas clínicamente muy estables, pero emocionalmente, socialmente excluidas, y eso yo también lo considero enfermedad. Entonces yo creo que desde la cocina también podemos ayudar un poco a sanar, ¿no? Es mi forma de verlo. Nada, y muchas gracias por todo, a Mónica y a toda la organización, por estas 2 jornadas que han sido para mí muy satisfactorias. Gracias a ti, Venga, Toli. Felipe. Bueno, a ver cómo acabar esto, ¿no? A ver, sí que es cierto que pienso que la alimentación, la gastronomía, es un disfrute, ¿vale? Creo que es una realidad que cada vez, afortunadamente, hay más conciencia de lo que comemos, y los pacientes, hablo simplemente, perdón por desviación profesional, pero la ciudadanía sabe un poco, pues tiene más conciencia de lo que come. Y hay que saber, ¿no? Hay que entender lo que comemos, lo que compramos, hay que saber hacer la compra, hay que transmitir a nuestros hijos, a nuestros familiares esta información, y sin obviar realmente el disfrute, ¿no? Y yo siempre se lo digo a mis pacientes, no por conseguir o por perseguir un objetivo de composición corporal o de salud hay que renunciar a nuestra vida social. Todo tiene cabida, ¿no? Se trata de poder entrelazarlo bien, y realmente el tener conocimiento de la nutrición, de los alimentos, pues nos va a permitir esa conexión, ¿no? Y María, que esta semana has estado entre Madrid, Valencia. Sí, me he movido un poco. A mitad de semana estás en Sevilla. No, estoy y encantada vas a cerrar de estar tú aquí. el foro, el congreso. Adelante. Bueno, qué responsabilidad me pones encima de la mesa. Pero bueno, sí me quedo con 2 ideas de todo lo que he estado escuchando a lo largo del día y hemos podido hablar entre todos. Primero me quedo con la idea de la necesidad urgente que hay de educar en este sentido, desde las personas, los profesionales, las instituciones, la hostelería. Creo que tenemos ahí todos una responsabilidad en el ámbito de la educación, precisamente para que se sepan todo este tipo de cosas, de dónde vienen los alimentos, lo que cuesta producirlos, hasta que los llevamos a la mesa, cómo tratarlos bien, cómo aprovecharlos para nutrirnos al máximo. Y la otra idea que tiene mucho que ver con esto, ya que ha salido el tema del plato de Harvard, que es esa proporción de la que hablaba Felipe, es este nuevo concepto del que ya empezamos a hablar, que tiene mucho que ver, que es el plato de salud planetaria. Y es este mismo plato, figurativamente, ¿no?, en el que están todos los nutrientes para que el ser humano esté bien alimentado, pero además esa misma proporción resulta que coincide con aquello que menos impacta al medio ambiente y que es respetuoso con la naturaleza. Y esas proporciones que a nosotros nos hacen bien, resulta que además son las que menor impacto tienen en el medio ambiente. Bueno, pues a vosotros 3 y a todas y a todos los que nos han acompañado y han separado un huequito en su agenda para compartir su experiencia con nosotros y venir a enseñarnos, gracias de corazón. Hasta aquí la parte de debate de Ecológica COC. A todos, muchas gracias. Muchas gracias.